Bueno, mientras tanto presento a nuestro amigo Jon Aizpurua, que es una persona que, como siga viniendo allí, lo vamos a tener que hacer hijo predilecto de nuestra ciudad. Es la tercera vez que visita nuestra ciudad, la primera vez en un programa de televisión, la segunda vez en las primeras conferencias, en las primeras jornadas, y esta tercera vez en la segunda edición de las mismas jornadas. También ha dado conferencias en Albacete, se va a dar conferencias a Sevilla, que os recomiendo, os recuerdo que el próximo fin de semana en Sevilla lo podéis volver a tener allí, y a más personas, un congreso muy interesante. Y bueno, pues tampoco vamos a repetir, como con los ponentes anteriores, todo lo que ya viene escrito en los programas, pero sí me gustaría decir que Jon Aizpurua utiliza la psicología clínica, es profesor de la Universidad de Caracas, jefe de departamento de psicología clínica de la Universidad de Caracas, hace programas de radio, de televisión, autor de multitud de libros relacionados con el espiritismo, con la parapsicología, ya que está considerado uno de los mejores parapsicólogos del mundo. Además, tenemos la oportunidad ahora con las nuevas tecnologías de poderlo escuchar, iba a decir en directo, pero me estaba comentando cuando bajábamos, ¿me pueden escuchar ahora mismo en la emisora de Caracas? Digo, bueno, pues será porque has enlatado tu grabación, porque si estás aquí no sé cómo puedes estar en dos sitios a la vez. Esa es la página donde se puede uno conectar mediante internet para escuchar los programas, también vienen los horarios. Y Jon nos va a hablar de los sueños. Así es que, para no perder más tiempo con la presentación de Jon, puesto que ya que lo conocemos, yo le agradezco muchísimo que nuevamente esté con nosotros en el GIN, el esfuerzo tan enorme que tiene que hacer para venir desde Caracas, y yo les pido un fuerte aplauso para él y les dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, mis queridos amigos, un feliz día para todos. Estoy complacido de estar de nuevo acá en Ellín, esta bellísima población, y poder compartir con todos ustedes estas segundas jornadas con el tema tan sugestivo, tan interesante sobre vida después de la vida o vida después de la muerte. Realmente quiero, en primer término, se me ha ido por allí ya rápido, agradecer altamente a este gran amigo, a este caballero de la amistad, este hombre que sabe compartir el pan de la fraternidad, Rafael Campillo, la gentileza que ha tenido para invitarme y poder hacer posible que vuelva a encontrarme con amigos de años anteriores y hacer nuevos amigos, como espero que seamos todos aquí. Confieso que fue hace pocos días que me enteré cuál era el título de esta exposición y no estaba muy seguro exactamente qué era lo que Rafael se proponía y me pedía que yo les hablase a ustedes acerca del mundo de los sueños, porque en verdad la palabra, el sueño, tiene una riqueza semántica tan variada que podemos aplicarla de muchas maneras. No tendría esa misma duda si se tratase de una de mis materias tradicionales en psicología clínica, porque allí hablamos de la neurofisiología de los sueños o de la psicopatología de los sueños. Pero un título como el del mundo de los sueños evoca más bien otras modalidades de la palabra. Solemos decir que una persona que sueña es una persona con ideales, o un soñador, a veces en un sentido más general aún y hasta más utópico. Un soñador es alguien que no está exactamente con los pies en la tierra, sino que siempre está concibiendo ideas, a veces realizables o a veces no. Y a veces la misma palabra sueños tiene unas derivaciones distantes de la objetividad, del sentido de la realidad. De modo que se me ha ocurrido, para abordar este tema con un título tan genérico, ofrecerles algunas ideas básicas sobre la visión psicológica, neurofisiológica de los sueños, y a partir de allí presentarles algunas consideraciones más vinculadas al tema de esta jornada, más vinculadas a lo que los sueños podrían significar en función de una contribución para reconocer el sentido dual de la vida
de la existencia de un principio espiritual que podría ser aquel que sueña, que es capaz de preexistir al nacimiento, de sobrevivir a la muerte, dando certeza de ese principio de la inmortalidad del alma y de la supervivencia espiritual. Porque el tema de los sueños tiene una relación importante con este concepto acerca de la vida después de la muerte. Creo que vale la pena que podamos evocar por unos momentos cuánto han sido de importantes los sueños en la historia del ser humano, la historia de la humanidad, e incluso antes, porque dentro de la escala filogenética, dentro de la escala de la evolución de las especies, de la cual nosotros formamos el punto más elevado, el punto culminante, dentro de esa escala, el acto del dormir y el acto del soñar, que vamos a diferenciar en esta exposición, no son exclusivos del ser humano, sino que ocurren en diversos niveles de la escala evolutiva de la vida. Pero hablando de nosotros, del Homo sapiens, de los seres humanos, hemos de decir que el acto del dormir y el hecho del soñar, que le es consustancial, que le es inherente, acompaña al ser humano desde todos los tiempos. Si pudiésemos parafrasear aquí el texto del Génesis mosaico, podríamos decir que en el principio fue el sueño, porque evidentemente una de las experiencias más sorprendentes, que causó mayor asombro y admiración al hombre primitivo, fue el ver a sus compañeros acostados, recostados, durmiendo o produciendo algún tipo de situaciones que parecían evocar eso que llamamos los sueños. De modo que en todos los tiempos el hombre ha dormido, el hombre ha soñado, y esos sueños, ese contenido onírico de los sueños ha sido motivo, ha provocado, ha originado las más diversas interpretaciones a lo largo de los tiempos. Podríamos resumir esto diciendo que en la antigüedad, cuando el hombre se tornó de alguna manera consciente de que era un sujeto de sí mismo y de la historia, intentó interpretar aquel fenómeno tan complejo de los sueños. Y en buena medida, históricamente, la primera concepción que se tuvo de los sueños fue una concepción divinizadora. En principio, los hombres primitivos y los hombres de la prehistoria y al comienzo de la historia imaginaron que en los sueños se manifestaban entidades sobrenaturales, entidades divinas, Dios mismo, los dioses, los espíritus, seres de distintas categorías, pero no terrenales, y por eso los sueños ocuparon un lugar tan importante para el ser humano, por cuanto se les entendió como portadores de mensajes, portadores de revelaciones, como algo de una categoría superior al nivel humano, al nivel de las cosas naturales. Y por ello podríamos decir que en una primera etapa los sueños tuvieron una connotación de sobrenaturalidad, de aquello que estaba más allá de lo natural. Luego, en ese desarrollo histórico, los sueños pasaron a ser todo lo contrario. En lugar de divinizados, fueron satanizados. Y en eso el cristianismo en Occidente jugó un papel muy importante. Durante los primeros siglos del cristianismo, y particularmente en esa noche oscura de la Edad Media, los sueños fueron satanizados, fueron considerados ya no portadores de mensajes celestes o divinos o de los dioses o de los espíritus elevados, sino al contrario, eran vehículos de entidades maléficas, del demonio mismo. Y por eso se establecieron normas rígidas para condenarlos, para castigarlos, e incluso hasta se escribieron textos de índole inquisitorial para condenar a aquel que se atreviese a revelar sus sueños
o incluso se atreviese por medio de ellos a intentar predecir el porvenir o a establecer algún tipo de comparación con la vida de esa persona que sueña o de los demás. Sin embargo, al margen de esto, hemos de notar que en distintas obras de la cultura religiosa de la humanidad, los sueños en aquellos momentos en que eran considerados reveladores de la acción divina, en aquellos textos encontramos la enorme importancia que los sueños tuvieron para las costumbres de aquellos pueblos e incluso para las decisiones de gobierno o de Estado. No tendría mucho sentido aquí hacer esa historia, pero recordamos que desde la cultura babilónica hasta la cultura judaica y de ella la cultura cristiana, desde los libros tradicionales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con sueños allí descritos que sin duda ejercieron una influencia muy importante para aquellos pueblos. El más conocido, el más divulgado de ellos es aquel en el cual José, este judío, llega a acceder a un lugar prominente en el imperio egipcio a partir de que se presuponía y se establecía que él era capaz de revelar el contenido de los sueños y de interpretarlo correctamente. De allí viene aquel famoso sueño que asombró y admiró tanto al faraón sobre las vacas gordas y las vacas flacas, que finalmente esa interpretación significó una decisión de Estado tal que se dice y se cuenta en el texto bíblico que salvó a Egipto de las hambrunas de esos 7 años de escasez y de pobreza y de improductividad que estaban por venir. De modo que a lo largo de la historia vamos a encontrar cómo los sueños ocupan un papel importante de muchas maneras. Sin embargo, alternativamente, como he dicho, fueron divinizados o fueron satanizados. Así fueron las cosas durante muchos siglos, hasta que ya para el siglo XVIII, el siglo XIX, nos encontramos con otra visión, a tono con el desarrollo cultural, social y hasta científico del mundo. En ese siglo de las luces, el siglo del iluminismo, luego el siglo de la razón, del racionalismo, los sueños fueron considerados, fueron subestimados, fueron considerados como un residuo, como un subproducto psicológico, como algo sin la menor importancia. Y ya en el orden del avance de la medicina psiquiátrica, a partir de los trabajos de Kretschmer y de otros psiquiatras que presentaron la clasificación de los trastornos mentales, los sueños pasaron a tener un cierto contenido o una cierta interpretación patológica, como si se tratase de una expresión residual, anormal e incluso enfermiza de la psiquis humana. De modo que tenemos esas 3 etapas, la de la divinización, la de la satanización y la de la subestimación de los sueños. Esto va a cambiar en el siglo XX, que es al que ahora queremos referirnos con más detalle. En el siglo XX nos vamos a encontrar con 3 momentos fundamentales en el conocimiento de los sueños. En el año 1900 ocurre la aparición de un libro fundamental para la psicología, para la psiquiatría y para la cultura contemporánea, como lo es el libro La interpretación de los sueños, del fundador, prácticamente el fundador de la escuela psicoanalítica, ese gran maestro vienés como lo fue Sigmund Freud. Luego, en el año 1930, se crea mediante una tecnología avanzada para la época el electroencefalógrafo y logramos obtener un registro físico, gráfico, de la actividad eléctrica cerebral. Fue a partir de los trabajos de un neurofisiólogo alemán, Hans Berger, que se logra la obtención de estos registros que demuestran la actividad eléctrica del cerebro. Y otro momento fundamental en la comprensión científica del dormir y del soñar
durante el siglo XX va a ocurrir a partir de 1953, cuando dos neurofisiólogos norteamericanos, Aserinsky y Kleitman, logran en Chicago, logran establecer una correlación entre las ondas electroencefalográficas y los estados del sueño. Vamos a referirnos un poco a estos tres elementos rápidamente, porque son fundamentales para entender lo básico de lo que hoy sabemos sobre el dormir y el soñar. El psicoanálisis parte de una serie de presupuestos esenciales que han sido plenamente divulgados. Como sabemos, a Freud se le llamó el Cristóbal Colón de la medicina o de la psicología, porque al igual que el almirante descubrió un mundo nuevo, pues Freud descubrió un continente nuevo, el continente del inconsciente. Antes de Freud, la psicología, la psiquiatría, la medicina y las ciencias del comportamiento humano consideraban que solo tenía valor la conciencia, es decir, el yo estoy aquí, el yo soy, la noción de la realidad consciente. Y se consideraba aquellas expresiones que podrían llamarse subconscientes o inconscientes como absolutamente secundarias. El psicoanálisis va a descubrir la importancia del inconsciente y además va a invertir los términos de esa relevancia, porque el psicoanálisis nos va a demostrar, o al menos va a intentar demostrar en buena medida, que el yo consciente es, psíquicamente hablando, inferior a las motivaciones, a las pulsiones, a las fuerzas, a los instintos que reposan en ese mundo subterráneo, en esa profundidad psíquica que es el inconsciente. Y a partir de colocar el inconsciente en un lugar primordial de la psiquis humana, a partir de allí el psicoanálisis va a trazar toda una teoría, toda una estrategia, incluso terapéutica, para lograr confrontar al ser humano con su propia realidad inconsciente. Y va a presentarnos un método, un camino para poder llegar, para acceder a la información del inconsciente, cosa que se veía muy difícil antes del psicoanálisis, porque no se encontraba la manera de poder llegar conscientemente a un lugar tan inaccesible como el inconsciente. Freud establece dos caminos básicos y en general, a pesar de que de Freud a nuestros días ha corrido mucha agua bajo el puente, han pasado muchas cosas y hay nuevas tendencias en el psicoanálisis, se mantienen como esquemas básicos que la idea de que hay dos estrategias fundamentales para llegar al inconsciente. Una, la asociación libre y espontánea de las ideas. Esa clásica escena que estoy seguro que todos ustedes han sido incluso sujetos de ella, han podido ser pacientes dentro del psicoanálisis o han observado en la televisión o en el cine o han leído la clásica escena en que el paciente se coloca en un diván y a partir de allí él es el productor de la información, mientras que el analista, escuchando aquella información espontánea, libre del paciente, el analista va a interpretar, a codificar, a elaborar la información, de modo que va a producir con el tiempo algún resultado, alguna interpretación del cuadro completo de la personalidad de ese sujeto hasta llegar a ayudarle en la liberación de sus problemas, típicamente neurosis, fobias, complejos o dificultades diversas. La otra vía fundamental que Freud y el psicoanálisis han mantenido como camino hacia el inconsciente se refiere a nuestro tema de hoy, es la interpretación de los sueños. Y en esa inteligente manera, además hermosa en mi opinión, de presentar el aparato psíquico humano, donde el consciente representa el yo, el ahora, el aquí, la actualidad,
el subconsciente, la información pasada y el inconsciente, lo más remoto. En ese esquema, los sueños son presentados por Freud y por el psicoanálisis en general dentro de una elaboración sumamente atractiva, que si bien hoy en día se discute en algunos puntos, no deja de tener un encanto, una belleza y además no deja de tener realidad. El psicoanálisis parte de un concepto muy claro. Los seres humanos estamos inmersos permanentemente en un conflicto, el conflicto entre dos valores esenciales que Freud llamó el principio de la realidad frente al principio del placer. La realidad es todo aquello que el ambiente sociocultural, educativo nos transmite, la familia, la sociedad, la escuela, todo aquello que la genética social y cultural nos educa, nos forma, de modo que eso nos da normas, prohibiciones, castigos y permisos. Ese es nuestro mundo de la realidad, un mundo ligado al consciente. Mientras que desde el inconsciente hay una fuerza que trata siempre de mostrarse, de emerger, de salir, que pugna por hacerse conducta, por mostrarse, que suele estar reprimida en cada uno de nosotros. Ese principio del placer tiene que ver con la natural tendencia, no social, sino biológica y psíquica, a la satisfacción de nuestros instintos, de nuestras pasiones, de nuestras fuerzas lúdicas, de nuestras fuerzas que buscan el placer. De modo que se presenta un conflicto permanente, de lo cual se originan una multitud de represiones. De modo que en ese esquema del psicoanálisis, nuestro inconsciente es un depósito bastante cargado de represiones. En algunas personas más y en algunas personas menos, pero todos los seres humanos, todos sin excepción, poseemos represiones que sabemos mejor o peor controlar y dominar. Un ejemplo muy sencillo y de la vida cotidiana y hasta anecdótico nos revela cómo funciona este conflicto entre el placer y la realidad. Por ejemplo, nosotros, y pondría un ejemplo del trópico, allí del país donde yo vengo, de Venezuela, porque aquí en España pues no tendría mucho sentido y menos en invierno. Pero allí, o podría ser acá en tiempos de verano, a veces en medio del calor intenso, nuestra realidad, nuestra etiqueta, nuestras costumbres, nuestros usos sociales nos obligan a que aún en medio de ese calor tengamos que vestir de un modo que la etiqueta ordena. ¿Cuántas veces estamos en la universidad dando una clase y en medio del calor más sofocante y sin embargo en ese momento estamos obligados a usar un traje, una corbata que no es lo más apropiado? Ese es el principio de la realidad, pero por dentro, en nuestro interior, desde el inconsciente, está pugnando una fuerza que nos invita a vestirnos de otro modo e incluso a desvestirnos, incluso a estar sin ropa, que sería lo que realmente estaría solicitando ese inconsciente. Y sin embargo ese impulso es reprimido por un mecanismo de censura, por un mecanismo de control, y ese impulso es devuelto al inconsciente y queda allí como un impulso reprimido. Cuando el inconsciente está tan recargado de esos impulsos, debe encontrar algún alivio, alguna manera para poder desahogar aquel mundo de fuerzas encontradas. Y ese camino lo encuentra, según el psicoanálisis, en los sueños. Porque en los sueños logramos que esos impulsos reprimidos puedan burlar la barrera de la censura y puedan salir con mayor libertad. Solo que, y esta es una metáfora de Freud, están en el inconsciente como si se tratase de prisioneros en una cárcel. Y como todo prisionero, su mayor deseo es evadirse. La ley de un prisionero es evadirse como primer elemento de su lógica. Y el evadirse busca la manera de disfrazarse. De modo que
esos impulsos reprimidos se disfrazan y van a lograr en los sueños que salgan. Y salen lógicamente disfrazados, y es cuando solemos decir, cuando nos despertamos, menudo disparate he soñado, porque se refiere a que las situaciones que soñamos y que logramos recordar presentan un esquema que no obedece a los cánones de la lógica, de nuestra lógica consciente, del yo consciente. No se trata sino de represiones que emergen disfrazadas y se simbolizan. Por eso, uno de los grandes descubrimientos del psicoanálisis es que los sueños se presentan en un lenguaje distinto al lenguaje lógico, porque se muestran en un lenguaje simbólico. Y es un error pretender interpretar mediante los códigos de la lógica lo que está expresado en un lenguaje distinto a la lógica, que es el lenguaje simbólico. Y Freud, a partir de allí, y el psicoanálisis logran transmitirnos la idea de que en los sueños hay dos elementos, lo que se llama el contenido manifiesto frente al contenido latente. Es decir, una cosa es lo que contamos porque lo recordamos de lo que hemos soñado, y otra cosa es lo que subyace en ese cuento, es decir, su contenido verdadero, su sentido real. Y con mucha razón Freud decía que si nosotros encontrásemos la llave que permitiese, cuando escuchamos que alguien cuenta lo que sueña, si lográsemos descifrar el contenido subyacente a ese sueño, estaríamos abriendo las puertas hacia la interpretación de la auténtica personalidad de cada uno de nosotros. Y es por eso que los sueños se tornan de tanta importancia en la terapia psicoanalítica, porque a través de la interpretación de los sueños se logra no solamente llegar al inconsciente, sino se logra un procedimiento para descifrar los códigos de lo que desde el inconsciente nosotros mismos queremos transmitir, y frente a todo aquello que no nos es permitido expresar por las barreras de la lógica, la barrera social, la barrera ambiental, educacional. Claro está, el psicoanálisis ha evolucionado mucho, a pesar de que mantiene algunos parámetros básicos. Sigue siendo una terapia compleja, sigue siendo una terapia muy subjetiva, sigue siendo un procedimiento muy largo, muy extenso, al punto que hay pacientes que pasan años y años, prácticamente toda su vida, cuando son analizados, y nunca termina aquel procedimiento porque se va enmarañando, se va ramificando y no hay finalmente una solución definitiva. Un paciente decía una vez, un tanto jocosamente, cuando habían pasado los años en que su terapeuta le analizaba, él decía jocosamente, le decía: doctor, yo no he venido aquí he venido aquí a resolver mi problema, pero parece que fue a resolver el suyo, porque finalmente no he logrado un avance en la interpretación de mi personalidad, pero usted ha ganado mucho dinero conmigo. Y esa es una de las críticas que se suelen hacer al psicoanálisis, de que son un sistema muy largo y además muy costoso. Y por eso más de un crítico dijo que era una psicoterapia de la burguesía, porque generalmente el pueblo simple, el pueblo sencillo, normalmente, que tiene otras necesidades, no tiene acceso a la técnica psicoanalítica, por lo largo y por lo costosa que es. Pero científicamente hablando, ella es una importante herramienta en la comprensión de la personalidad y para descifrar su verdadero sentido. Freud incurrió en una tendencia o en un defecto que se le ha señalado con mucho énfasis: su excesiva visión pansexualista. Es decir, parece ser que Freud, y de alguna manera proyectó su propia realidad, interpretó su visión de la psiquis humana a partir de una excesiva tendencia sexual, donde todos los contenidos del inconsciente estarían relacionados con las fuerzas de la libido, las fuerzas sexuales del hombre.
Del hombre digo el ser humano, del hombre y de la mujer. Y en alguna medida es así. Realmente hay un pansexualismo exagerado en Freud, que luego sería disminuido y corregido por sus discípulos. De ellos, sin duda, el más importante y en mi opinión el que mantiene la mayor vigencia, y yo soy un firme partidario de esa escuela dentro del psicoanálisis, es la escuela junguiana, aquella que nace con los trabajos de quien fuera también un eminente médico psiquiatra, de quien fuese un hombre de investigación y de laboratorio, pero también un hombre ampliamente intuitivo y creador, como lo fue el doctor Carlos Gustavo Jung. Jung logró establecer rompió con Freud, rompió incluso muy fuertemente con él, pero gracias a esa ruptura se logró un progreso inmenso, porque el psicoanálisis junguiano se transformó en una visión holística del ser humano, una visión sistémica, donde el inconsciente ya no solamente se refería al pasado de la persona, el inconsciente no solamente se refería a las represiones de la persona, el inconsciente no solamente era individual, sino que ahora el inconsciente era, entre otras cosas, una expresión global del ser que conectaba en el tiempo, el pasado, el presente y el porvenir. Cuando Jung una vez le dijo a Freud que él creía en las premoniciones, Freud incluso en un arrebato neurótico le tomó por el cuello y casi quiso ahogarlo en un encuentro célebre que tuvieron en Viena. De modo que para mostrarles con esto los prejuicios que Freud tenía sobre particularmente los temas vinculados al ocultismo, como se llamaba entonces, al espiritismo o a la parapsicología. Pero Jung logró además revelar un concepto básico, hermoso además, del psiquismo, que es el concepto del inconsciente colectivo. Un depósito que sumergido nos conecta a todos los seres humanos, que nos coloca en una conexión histórica, ancestral, donde todos hemos convivido con todos y hay una memoria de la especie, hay una memoria humana, una memoria espiritual, que es un océano cósmico de psiquismo que emerge en cada uno de nosotros y emerge en nuestras producciones intelectuales y culturales. Por eso, a partir de esta visión del inconsciente colectivo, salen como arquetipos aquellos conceptos comunes para los hombres y para los pueblos, que sin haber tenido contacto geográfico, demográfico, social entre sí, son capaces, sin embargo, de elaborar culturas, mitologías, imágenes similares. Y de este modo, cuando estudiamos los mitos, tanto de la clásica mitología greco-romana, o la mitología nórdica, o la mitología precolombina americana, o la mitología de los derviches, o de los celtas, o cualquier otra, o la mitología de los pueblos árabes, vamos a encontrar que a pesar de las distancias culturales, de la diversidad geográfica, a pesar de que muchos de esos pueblos no entraron por razones obvias en aquellas épocas en contacto entre sí, sin embargo elaboraron mitos y conceptos arquetípicos similares. Ello es explicado perfectamente a partir de la noción junguiana del inconsciente colectivo, de las imágenes, de las representaciones arquetípicas. Y Jung además estableció un puente para nosotros muy valioso, digo nosotros estudiosos del tema de lo paranormal, porque sin ningún prejuicio academicista, como sí lo tienen muchos, incluso inferiores en rango a Jung, Jung estableció un puente entre la psicología académica, la psicología psicoanalítica y dinámica hacia la investigación de lo oculto, de lo paranormal, de lo mediúmnico y de lo espiritual. En su gran obra Psicología de los Sueños, Jung demuestra con una belleza en sus metáforas, con una hermosísima cantidad de imágenes y con gran rigor científico, que el ser humano es por sobre todas las cosas
y el ser que sueña es por encima de todas las cosas un ser profundamente espiritual, hondamente espiritual, y que esa espiritualidad no puede escapar del estudio de la verdadera psicología. Jung incluso nos hace recordar la propia etimología de la palabra psicología, que fue en sus orígenes, como debió ser siempre, estudio del alma, y que nosotros la transformamos académicamente en el siglo XX, a partir del behaviorismo, del conductismo, lo transformamos en una psicología del comportamiento, reduciendo toda la fuerza que significa el estudio del alma simplemente a un análisis exterior de cómo nos comportamos en la sociedad. Y Jung nos dice que la recuperación por parte de la psicología de su objeto de estudio es una tarea fundamental. De una psicología que se extravió en el camino, que perdió su objeto de estudio, que perdió al alma, se convirtió en una ciencia sin alma, e incluso en una ciencia contra la idea del alma. Y que es necesario recuperar esa alma como el sentido mismo del estudio de la psicología. Bien, ese ha sido un gran momento en el siglo XX del estudio de los sueños. Les decía también que la electroencefalografía fue algo fundamental. Desde los primeros registros primitivos o elementales que se lograron en el año 30, donde se fueron estudiando esos impulsos eléctricos cerebrales, se fueron graficando en ondas y se fueron estableciendo las frecuencias de esas ondas desde el llamado nivel alfa, que es el primero que se estudia, y por eso se le da convencionalmente el nombre de estado alfa, que no es otra cosa que aquel estado en que cerramos los ojos y aunque estamos en vigilia, sin embargo, estamos relajados o descansados o tranquilos, pero no dormidos, hasta el estado beta, donde la frecuencia eléctrica cerebral se dispara, donde se aumenta el número de ondas por segundo, hasta los estados típicos del acto del dormir, donde las ondas delta o zeta se hacen mucho más lentas. Ese descubrimiento, esa invención, esa tecnología de la electroencefalografía significó sin duda un avance notable y abrió las puertas para lo que luego vino, que de los estudios del cerebro, a partir de la bioelectricidad cerebral, pudiésemos llegar a la comprensión, a la correlación entre la biología cerebral y la psicología de los sueños y la misma psicología del propio acto del dormir. Y es allí cuando les comentaba que Zarinsky y Kleiman en Chicago van a ser uno de los descubrimientos más importantes para este tema desde el punto de vista científico. En el año 53, como producto de la observación de laboratorio, con pacientes que dormían en el laboratorio, ellos fueron encontrando la relación entre los episodios en que cuando estamos dormidos soñamos y a diferencia de aquellos momentos en que estando dormidos no estamos soñando. Hasta ese momento se consideraba que no había un camino, no se encontraba una manera de entrar en esa caja negra que es el cerebro o la psiquis humana. ¿Cómo lograr saber si una persona está soñando o no? Es decir, ¿cómo lograr saber si está produciendo imágenes oníricas si no tenemos una manera de ingresar en esa subjetividad? Pues Zarinsky y Kleiman y luego otros van a lograrlo mediante la observación de algunos rasgos físicos evidentes y desde afuera hacia adentro van a establecer los parámetros básicos que permiten hoy en día saber que en la jornada del dormir, una jornada promedio de 7 horas, está dividida en varias etapas, en varias fases. Cada una de esas fases tiene características particulares en los registros de la actividad eléctrica del cerebro. Básicamente lo que se desprende de estos estudios de Chicago
tiene que ver con estas ideas que yo ahora trazo muy rápidamente. Básicamente estamos hablando de dos tipos de sueño, que en la denominación clásica se habla del sueño ortodoxo frente al sueño paradójico. Si ustedes me permiten la simplificación, yo les diría, para la comprensión de todos, repito, estoy simplificando, les diría que el sueño ortodoxo no es otra cosa que dormir y no soñar. Y el sueño paradójico es el momento en que, estando durmiendo, estamos soñando. Básicamente se ha logrado establecer en la neurofisiología del sueño, se ha logrado establecer que en 7 horas aproximadamente hay entre hora y media, 90 minutos hasta 120 de sueño paradójico, y unas 5 horas o 5 horas y media que pueden ser de sueño ortodoxo. Es decir, 5 horas, para simplificar, estamos durmiendo y no soñamos, y 2 horas estamos durmiendo y estamos soñando. Sabemos perfectamente, bien establecido en laboratorio, que esas 2 horas en que soñamos, que pueden ser un poco menos, esas 2 horas no son de un tirón, no son de una vez, sino que se fraccionan a lo largo de la noche o de la jornada del sueño. Y sabemos que se está soñando por la observación de algunos signos exteriores fácilmente identificables. El más claro de ellos, el más evidente, y lo que significó un enorme descubrimiento y una contribución decisiva para la neurofisiología de los sueños, es el de los movimientos rápidos de los ojos, que llamamos en español MOR, movimientos oculares rápidos, y que su traducción en inglés es REM. Y como la mayor parte de nuestros textos en el mundo se emplean en inglés, pues se habla del sueño REM y el sueño no REM, es decir, el sueño cuando estamos soñando y el sueño cuando estamos durmiendo sin soñar. La observación de los movimientos rápidos de los ojos nos revela unas características de lo que es la hermosa arquitectura humana, de esta maravilla que es la vida, de esta maravilla que es el complejo orgánico espiritual que somos los seres humanos y todos los seres vivos en general. Porque se produce en la observación de estos movimientos oculares rápidos, se producen unas características en las cuales uno salta de la observación científica casi a la poesía, para poder constatar cómo ha sido posible que el ser humano sea capaz de expresar tanta complejidad y tanta belleza en su funcionamiento, aun cuando no lo sepamos y aun cuando falta mucho por saber, mucho de nosotros mismos. Ocurre que en esos momentos del sueño paradójico, se llama así porque precisamente ocurre una paradoja, una sorprendente contradicción. Estamos durmiendo y por lo tanto el registro electroencefalográfico nos muestra ondas predominantemente lentas. Y sin embargo, cuando pasamos a la fase REM, a la fase del soñar, si bien todo el cuerpo sigue dormido, por decirlo de esa manera, el cerebro se despierta y pasa a producir ondas de alta frecuencia. De modo que soñamos, aun cuando nuestro organismo está dormido, con un cerebro que pasa a estar despierto. Y dentro de eso que yo llamo con admiración la belleza del funcionamiento humano, ocurre el siguiente mecanismo que es parte de nuestro código de funcionamiento, que no es voluntario, que no es deliberado, que es parte de nuestro patrón de comportamiento. Ocurre que cuando estamos soñando en la fase REM, que estamos soñando con imágenes cinéticas de movimiento, con actividades donde estamos hablando, donde estamos corriendo, a veces nos persiguen toda la noche, a veces estamos persiguiendo, a veces estamos en una experiencia sexual, a veces estamos en diversidad de escenas que todos los seres humanos pasamos por ellas. Y a veces nos encontramos incluso en situaciones de riesgo y de peligro en esos sueños. Pues ocurre esta experiencia maravillosa, a mi juicio,
es que en la fase REM el cuerpo entra en una fase, en un estado de atonía muscular, es decir, entra en una fase donde los músculos están, los que son necesarios para la preservación de la vida, son aquellos que se inmovilizan, mientras que solamente se le permite el movimiento a aquellos que no nos exponen al peligro. Por ejemplo, un sonámbulo podría estarse moviendo y hasta caminando. Podríamos en el sueño REM, podríamos estar haciendo movimientos con algunos brazos, con algunas piernas. Pero, sin embargo, aquellos músculos que podrían significar que pudiésemos representar aquello que estamos soñando, entran en atonía, es decir, se inmovilizan. De modo que solo podemos movilizar aquellos músculos que no nos ponen en peligro, mientras que inmovilizamos los que podrían significar que de estar actuando podrían significar graves riesgos para nuestra vida, porque podrían significar que el sueño quisiéramos protagonizarlo físicamente. De modo que hay una infinita sabiduría en todo esto, de la que apenas empezamos a descubrir algunas cosas, yo diría todavía muy incipientes, muy elementales. El sueño REM, además de los movimientos rápidos de los ojos, de lo que luego hablaremos algo más en lo paranormal, tiene también, el sueño REM tiene otros rasgos físicos muy evidentes. Además de la actividad cerebral de cerebro despierto, además de los movimientos rápidos de los ojos, encontramos también una enorme excitación sexual. Los órganos genitales se estimulan tanto en el hombre como en la mujer de una manera sorprendente y hasta diferente a la vigilia, al estado de excitación en la vigilia. De modo que la observación de todos estos rasgos, que hoy en día empieza a explicarse el sentido de cada uno de ellos, nos revelan una arquitectura anatomofisiológica y psíquica extremadamente compleja y rica. Pues todos estos estudios del sueño REM y el sueño no REM nos revelan además otras cosas importantes. Antes se creía, algunas personas llegaron a creer, y todavía hay quien lo dice, yo he tenido en consulta privada mucha gente que llega diciendo: doctor, yo no sueño y me gustaría soñar. A esas personas quisiéramos decirle que deben modificar esa expresión. Todos los seres humanos soñamos, absolutamente todos. Lo que pasa es que algunos no lo logran recordar cuando se despiertan, porque producen un bloqueo que no permite que el recuerdo de aquella experiencia pueda seguirse conservando en la memoria consciente. ¿Cómo se demuestra esto? Con experimentos de laboratorio. Allí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, está el Hospital Maimónides. Allí se creó uno de los centros pioneros en el mundo, un laboratorio de sueños. Lo dirigió durante muchos años alguien a quien hemos conocido personalmente y nos hemos encontrado en congresos en varias oportunidades, el doctor Stanley Krippner. Y allí se realizaron experimentos en el campo de los sueños que son francamente apasionantes. Por ejemplo, se tomó a un paciente, a una persona que decía que no soñaba, que nunca en su vida había soñado. Se le invitó a dormir en el laboratorio, en un sitio relativamente cómodo, confortable, aun cuando naturalmente los electrodos debían estar conectados a su cabeza para poder lograr los registros electroencefalográficos. Electrodos a los cuales uno se habitúa, son indoloros y la persona no tiene por qué sentirse incómodo con ellas, con estos electrodos, porque se puede habituar sin problemas. Las personas que dicen que no sueñan se encuentran ante esto, que una vez que pasan a dormir en el laboratorio y los terapeutas identifican las fases en que duerme y no sueña y las fases en que duerme y sí sueña, en el momento en que está en una fase REM muy activa, en ese momento se le despierta y se le pide que de inmediato informe lo que estaba soñando.
y allí el paciente se encuentra con la sorpresa y suele decir: doctor, por primera vez en mi vida he soñado. Obviamente no es que por primera vez en su vida ha soñado, es simplemente que por primera vez en su vida ha recordado lo que sueña, porque la experiencia de despertarlo rápida y quizás intempestivamente no permitió que la información se bloqueara y todavía estaba vibrando en su memoria y pudo trasladarse a la memoria consciente. De modo que es un descubrimiento muy importante saber que el ser humano, como todos los mamíferos, como todos los animales, incluso sangre caliente, homeotérmicos, dormimos y soñamos. Y hay toda una escala en la cualidad de los sueños de acuerdo a la escala evolutiva de las especies. E incluso desde el bebé hasta el adulto hay fases muy diferentes entre el dormir y el soñar. Y la otra experiencia sumamente significativa en el laboratorio de sueños tiene que ver con esto. A esa persona habituada a dormir y se le invita a soñar en el laboratorio, se produce un experimento un poquito que hay que hacer con mucho cuidado para no interferir en su salud, que tiene que ver con lo siguiente. Siempre se ingresa por la fase ortodoxa, es decir, siempre entramos a dormir sin soñar, 30 minutos, 1 hora por lo menos antes del primer sueño, sueños que son fraccionados. En esa se le permite a la persona que entre en la fase no REM, duerme y no sueña. Y cuando los equipos revelan que empieza a soñar, que entra en la fase REM, se le despierta. Se le despierta y no se le permite que sueñe. Una vez despertado, se le invita a que vuelva otra vez a conciliar el sueño para que pueda seguir su proceso experimental, su proceso de dormir y nosotros el proceso experimental. Vuelve al cabo de unos minutos a conciliar el sueño y se le deja dormir en fase no REM. Cuando al cabo de 2 horas va a iniciar una fase REM, que va a empezar a soñar, se le despierta. Y así a lo largo de la noche. De modo que el experimento, ustedes podrán pensar que tiene algo de crueldad, pero a veces científicamente hay que trabajar así. El experimento en definitiva consiste en permitir que una persona duerma exclusivamente en fase no REM. Es decir, duerma y no sueñe, para decirlo en términos más sencillos. Bueno, al cabo de 24 horas, de un día o de 48 horas, mejor aún, en esa situación que 2 noches se le haya dejado solo dormir y no soñar, a las 48 horas comienzan a producirse algunas manifestaciones de irritabilidad, de tensión, aumenta su situación de gran incomodidad. Pero después de 4 o 5 noches en esa situación, el experimento no puede continuar, porque ya empieza a mostrarse los síntomas previos a un estado neurótico o psicótico. Con lo cual se revela clínica y experimentalmente que el soñar, la fase REM, tiene una clarísima orientación profiláctica de salud dirigida al restablecimiento psicológico, al restablecimiento del equilibrio anímico, psicológico de la persona. E incluso se ha podido establecer por alguna serie de parámetros que dormir sin soñar, la fase ortodoxa, está directamente vinculada a la reparación celular, a la reparación de tejidos y a la recuperación orgánica. Mientras que los sueños REM tienen una clarísima función dirigida al restablecimiento del equilibrio psicológico. Por ello es que, insisto, no tiene sentido que alguien diga que no duerme, porque eso, primero, que eso no ocurre en ningún ser humano, y segundo, que de ocurrir sería un ser humano ya en un estado de esquizofrenia absoluta, y aún ciertamente los esquizofrénicos también sueñan y con muchas patologías. De modo que estos y otros conceptos más se han venido estableciendo a partir de los estudios de correlación electroencefalográfica
con la calidad del sueño REM y del sueño no REM. Yo quisiera, por razones de tiempo, decirles ahora que de estos estudios se ha dado un paso importante hacia la investigación de temas como el que aquí hemos venido a conversar, una relación entre la neurofisiología y psicopatología de los sueños y los estudios de la paranormalidad, de la mediumnidad y de la espiritualidad en general. Quisiera recordar un experimento que también dirigió el doctor Krippner en Nueva York, publicado en muchísimos libros, que demuestra lo que sabemos cualquier persona que se haya aproximado al tema de la parapsicología experimental. Se sabe perfectamente la correlación que hay entre el dormir, los sueños y la producción de fenómenos paranormales. Cuando estamos en la fase REM del sueño o del dormir, nuestra capacidad para contactar con funciones de tipo paranormal se estimula de una manera notable. Hay un clásico experimento replicado en laboratorio muchas veces y que cualquier persona podría con un sencillo dispositivo realizar, que demuestra lo siguiente: cómo, por ejemplo, durante el sueño REM las funciones telepáticas se estimulan de una manera notable, es decir, la comunicación mente a mente sin el empleo del lenguaje. Aprovechando los estudios electroencefalográficos y la comprensión de los movimientos oculares rápidos, se hizo, por ejemplo, en Maimónides, en este gran hospital de Nueva York, se hizo el siguiente experimento muchas veces. A una persona situada en un lugar, el durmiente, y en este caso sería un percipiente telepático, una persona, un receptor, esta persona va a intentar percibir información que se le está enviando por otra persona que está en un cuarto distinto. La persona, el agente telepático, el que está enviando el mensaje, se concentra en una imagen determinada. Por ejemplo, la imagen de subir y bajar por una escalera. Y durante los 30 o 40 minutos de un sueño REM, de un dormir soñando del recipiente telepático, se aprovecha esos 30 o 40 minutos para concentrarse en esa imagen, subiendo y bajando una escalera. Y cuando la persona está en su fase REM, se supone que se le está enviando ese mensaje. ¿Cómo verificamos experimentalmente y objetivamente que sí percibe telepáticamente? Porque los movimientos oculares rápidos se realizan sobre dos planos, un plano vertical y un plano horizontal. Cuando las imágenes son amorfas o polimorfas o variadas, los ojos se mueven de manera indistinta, vertical u horizontalmente. Más, en este caso de la imagen que se le envía de una persona subiendo y bajando una escalera, se comprueba experimentalmente y se muestra todo el trazado donde los ojos pasan 30 minutos exclusivamente moviéndose en el plano vertical, subiendo y bajando los ojos conforme sube y baja la escalera aquel que le está enviando el mensaje. Y en la siguiente fase REM, una hora y media después, la imagen que se le está enviando telepáticamente es distinta. La persona, el agente telepático, pasa a enviar, por ejemplo, un juego de ping-pong, con la pelota de ping-pong, y se observa en todo el trazado del percipiente cómo entonces sus ojos se mueven durante 20, 25, 30 minutos en forma horizontal, siguiendo los movimientos de la pelota de ping-pong que le está siendo transmitida telepáticamente. Esto es uno de tantos experimentos bien establecidos en laboratorio que revelan que cuando hablamos de funciones paranormales ya no estamos en el mundo de la superstición, en el mundo de lo inverificable, o aquellos que suelen decir que la parapsicología no tiene recursos de verificación de laboratorio, pues deberían decir más bien que no los conocen. Pero efectivamente ellos se han dado y se siguen dando a diario en muchos institutos especializados y universidades en el mundo que estudian esto.
De la misma manera se han podido establecer experiencias en telepatía, en clarividencia, en precognición. Cuando se han realizado estos experimentos en precognición, que demuestran que un sujeto estando durmiendo y soñando puede tener imágenes que, si las correlacionamos bien, pueden revelar acontecimientos del porvenir, eso indiscutiblemente nos va a permitir en el plano científico ubicar aquello que tradicionalmente conocemos como las profecías de las personas que recibían mensajes o revelaciones premonitorios cuando dormían. De manera que se conecta aquella información ancestral de esa interpretación de los sueños que podía ser en un oráculo, en la sibila o en alguna persona con capacidades para dormir, como en la escala de Jacob, para conocer e interpretar sueños. Hoy en día tenemos una base experimental de laboratorio para poderlos entender, comprender y encuadrar en nuestros sistemas científicos y experimentales, lo cual sin duda es un avance extraordinario. Y esto ocurre así, el desarrollo de la paranormalidad en esta situación del dormir y de los sueños, porque evidentemente el fenómeno paranormal está vinculado a funciones arcaicas de nuestro propio inconsciente, que escapan a la lógica tridimensional y a las funciones neurológicas de la corteza cerebral. Por eso el fenómeno paranormal es tan complejo, porque no obedece a las leyes del espacio-tiempo físico, no obedece a los procesos fisiológicos, a los procesos sensoriales. Y además de los sueños, para decirlo ahora, se ha podido también en laboratorio confirmar que hay otros estados alterados de conciencia, fronterizos con el sueño, que demuestran una enorme capacidad para facilitar el fenómeno paranormal. Hoy en día, por ejemplo, en los laboratorios de parapsicología en distintos países en el mundo, se trabaja con una experiencia que para ello utilizamos un término alemán. Hablamos de Ganzfeld, el campo Ganzfeld, cuya traducción más directa podría ser un campo de desestimulación, un campo desonorizado, un campo donde la persona es colocada en un estado alfa de relajación profunda y mediante algunos elementos físicos se le priva de toda información sensorial. Es decir, no puede oír nada, no ve nada, la temperatura es homogénea. Y en esa situación, bien demostrado en laboratorio, los fenómenos paranormales se multiplican de una manera extraordinaria frente a lo que normalmente obtenemos con cualquiera de nosotros en estado beta, en estado de vigilia. De modo que hay una clara relación entre la paranormalidad y los estados alterados de la conciencia, o estados modificados o estados expandidos, y dentro de ellos, sin lugar a dudas, los sueños. Del mismo modo, queridos amigos, yo quisiera decirles que no podemos ignorar, y permítanme que aquí lo diga con la pasión de quien estudia este tema y además tiene una profunda convicción en él, no podemos olvidar la extraordinaria contribución al estudio de los sueños desde una perspectiva espiritualista que realizó el gran codificador de la doctrina espírita, el maestro Allan Kardec. Allan Kardec, cuando fundó y codificó la doctrina espiritista, escribió una serie de obras donde abordó, incluso desde una perspectiva experimental, este tema de los sueños. Claro está que hablamos de mediados del siglo XIX, donde no teníamos electroencefalógrafo, donde no teníamos ninguna posibilidad tecnológica como lo que ahora se tiene. De modo que Kardec trabajó un tanto por observación, intuición y por el auxilio del mundo espiritual. Y en una obra esencial para este tema, cual es el libro de los médiums, obra que no vacilo en recomendar a cualquier estudioso de la psicología y de la parapsicología como un verdadero tratado de parapsicología experimental desde una perspectiva espiritual, Kardec se ocupó del tema de los sueños
y ya lo correlacionó con un fenómeno que la ciencia cada vez más viene a confirmar y que de algún modo además se conecta con el pensamiento más ancestral de la humanidad. Y es que cuando estamos durmiendo y soñando, no solamente se producen cambios en nuestra bioquímica cerebral, no solamente se producen cambios en la neurofisiología del sueño, no solamente se producen cambios en nuestra organicidad, sino que fundamentalmente hay un estado de emancipación del alma. El alma, es decir, el ser encarnado, es capaz provisionalmente y temporalmente de liberarse de las ataduras del cuerpo físico y gracias a la plasticidad de un vehículo intermediario que Kardec llamó periespíritu, que corresponde a la noción del doble etérico, cuerpo astral de las escuelas esotéricas. Esa plasticidad le permite a la persona, cuando sueña, le permite emanciparse, liberarse de la atadura, del freno espacio-temporal y fisiológico del cuerpo, y puede producir esos llamados viajes astrales. Hoy en día hay confirmaciones experimentales muy importantes en relación con este concepto de que el sueño es una expresión de un viaje del alma, de una exteriorización del cuerpo físico, una exteriorización momentánea, provisional. Quizás tenían mucha razón los antiguos griegos en esa bellísima creación mitológica, cuando mediante el recurso del mito, que no era sino un recurso pedagógico, y no como algunos creen que el mito no tiene valor, tiene valor en todos los órdenes, tiene valor simbólico, semiótico, lógico, psicológico, moral, religioso, artístico y espiritual. Mediante los mitos formulaban sus conceptos en forma de símbolos. Y los griegos nos presentaron a Hipnos, el dios del sueño, con un hijo que era Morfeo, que era el dios del ensueño. Es decir, si quisiéramos traducirlo ahora en términos de REM y no REM, Hipnos sería el dios del no REM y Morfeo es el dios del REM, del movimiento ocular rápido. Porque Hipnos es el dios que nos lleva a dormir, Morfeo es el dios que nos lleva a soñar. Y Morfeo se vale además de otro dios que es Oniros, de allí viene la expresión onírica, para, mediante su capacidad como mensajero, hacer que los sueños puedan ser enviados a las distintas personas por acción de los dioses. Y al mismo tiempo, los griegos, con mucha belleza, nos establecieron que Hipnos, el dios del dormir, era hermano menor de Tánatos, el dios de la muerte. Y en esa bellísima simbología nos estamos encontrando con un concepto absolutamente pertinente y válido hoy en día. Y es que cuando nos emancipamos para lograr los sueños, en ese momento estamos haciendo una muerte temporal. El alma se separa del cuerpo físico temporalmente, manteniendo su vinculación periespiritual, ese cordón de plata de algunos ocultistas. Mientras que en Tánatos, el dios de la muerte, ocurre una emancipación del alma, pero definitiva, porque es una ruptura con la vida, es la desencarnación. De modo que, qué imagen tan hermosa, el hermano mayor Tánatos, el dios de la muerte, el hermano menor Hipnos, el dios del sueño, el dios del dormir, queriendo decir que en ambos casos el alma se separa, pero en el hermano menor se separa por un tiempo breve y en el hermano mayor se separa de manera definitiva. La información con respecto a lo que significa la emancipación del alma en el dormir la vamos a encontrar en una experiencia que en la parapsicología contemporánea se logra en forma espontánea y básicamente en forma experimental. Me estoy refiriendo al fenómeno que Allan Kardec llamó de desdoblamiento, que en las escuelas ocultistas se llama viaje astral y que en la
parapsicología llamamos proyección extracorpórea o proyección fuera de los límites del cuerpo. Está demostrado experimentalmente, muy bien demostrado, que una persona con entrenamiento apropiado puede a voluntad salir de su cuerpo físico, desdoblarse, en este sentido de la palabra, puede hacer ese viaje y puede obtener informaciones válidas que luego puede integrar dentro del concepto, dentro del conjunto de su pensamiento. Incluso hoy en día tenemos estudios, hay obras excelentes, experimentales, que demuestran las diferencias y semejanzas entre el sueño REM y la proyección extracorporal. Es decir, cuando ante un sueño, eso podría ser un indicador simplemente del sueño o podría ser un viaje extracorpóreo. Y hay parámetros que yo ahora por razones de tiempo no me detengo en examinar, que muestran cuando hay imágenes obtenidas a partir de la emancipación del alma o cuando algunos sueños, no habiendo esa emancipación, son manifestaciones psíquicas internas. Como veo que mi amigo Rafael está ya por allí, telepáticamente hace rato que me está diciendo que termine, quisiera decirles que son tantos los temas que pudiéramos abordar en una materia como esta, y yo quisiera concluir solo con dos comentarios rápidamente. El primero de ellos es que el tema del dormir y del soñar está íntimamente vinculado a las experiencias que buscan revelar que somos seres complejos, holísticos, globales, sistémicos y básicamente duales, donde hay una corporeidad física y hay un psiquismo espiritual. Espiritualidad que es capaz de trascender a la vida y a la muerte y continuar, mas no continuar en planos etéricos e indemostrables, sino continuar en un proceso biopsíquico concreto, en múltiples vidas carnales, en esa magnífica, maravillosa, esa ley que demuestra la propia justicia de Dios, que es la ley de la reencarnación, que es además una de las evidencias más importantes en el mundo contemporáneo de la investigación psíquica. Y la otra cosa que quisiera decirles, mis queridos amigos, volviendo al tema con el cual comencé, respecto a esta polisemia de la palabra sueño y a esta riqueza semántica que nos lleva a que utilizamos la palabra soñar de distintas maneras, una vez que hemos pasado el terreno árido de lo neurofisiológico y de lo experimental, yo quisiera ahora concluir naturalmente con una evocación de ese otro sentido de la palabra soñar, que es aquel que nos conecta con una expresión ética y estética, con una expresión donde soñar se toma como una expresión que invita a la realización de lo noble, a la realización de lo positivo, a tener metas en la vida, a sentir que soñamos con nosotros, con nuestros seres queridos y con un mundo mejor. Y yo quisiera concluir y sucumbo a la tentación de recordar para ustedes aquel hermosísimo mensaje de esa gran figura, de ese hombre extraordinario, de ese luchador por los derechos civiles, cuando organizó aquellas caminatas extraordinarias con los pueblos negros de los Estados Unidos para darles conciencia en favor de su igualdad, de su autoestima y de su libertad. Me estoy refiriendo al gran Martin Luther King, cuando precisamente tomando como eje esta palabra sueño, nos transmitió aquel mensaje maravilloso que es un canto de esperanza, que es un canto de la vida, que es un canto a la igualdad, que es un canto a la fraternidad y un canto al amor. Me estoy refiriendo a aquello que Martin Luther King solía en las mañanas a la multitud que se reunía allí desde Alabama y Missouri vía Washington. Él les decía: anoche tuve un sueño.
I had a dream. Tuve un sueño. Y soñé que un niño de la India le preguntaba a su padre: papá, ¿qué cosa es hambre? Y soñé que un niño de Hiroshima le preguntaba a su padre: papá, ¿qué cosa es la bomba atómica? Y soñé que un niño de Alabama y de Pretoria le preguntaba a su padre: papá, ¿qué cosa es la discriminación racial? Y yo soñé que ese padre de la India, que ese padre japonés, que ese padre de Sudáfrica o del sur de los Estados Unidos le respondía a cada uno de sus hijos, porque cada hijo es un hijo de todos, le respondía: hijo, no conoces esas palabras porque son palabras que ya no se usan. Son palabras que han perdido su significado, palabras que ya no tienen sentido, son palabras del pasado. Por eso se tomó la decisión de eliminarlas del diccionario. Y yo quisiera, mis queridos amigos, aprovechar esta concordancia con la palabra para invitarles a todos, además de agradecer profundamente su amable atención, quisiera invitarles a todos a que logremos conjugar en nuestro vocabulario las palabras que sí se deben usar y, de ser posible, dejar de lado aquellas palabras que son historia, que ya no deben estar en nuestro presente. En la medida que podamos conjugar más en nuestro vocabulario los términos del afecto, del respeto, de la dignidad, de la libertad, de la justicia social, los términos de la fraternidad entre los seres humanos, los términos como nos enseñó Jesús, los términos del amor. Esas son nuestras palabras para hoy. Y por eso yo me permito en este momento pedir a Dios y al mundo espiritual por la salud y por la felicidad de cada uno de ustedes, de sus seres queridos, de sus niños, de sus mayores, de sus esposos o esposas, de sus familias, y por el bienestar de este pueblo maravilloso, de esta noble patria España, de nuestra madre patria, para los hispanoamericanos. Pedirles a todos que en esa iluminación espiritual de Dios, de los espíritus elevados, todos nos sintamos motivados para entre todos construir ese mundo sin esas palabras terribles que lamentablemente han estorbado su evolución. Que Dios esté con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Imagino que entenderán por qué es la tercera vez que viene allí y porque yo espero que no sea tampoco la última. Volveremos. Siempre que él quiera venir aquí tiene su casa y tiene su pueblo, su ciudad, y siempre lo invitaré siempre que quiera venir. Y además es de las pocas personas que no le corto. Estaba ahí detrás, digo que se coma el turno de preguntas y que se coma lo que sea necesario porque no quería cortarlo. Gracias. Como ahora va a tener oportunidad de participar en la mesa redonda y todos tenemos oportunidad de preguntarle, pues ahora después lo vemos otra vez.